Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, la doctora Adriana Sarib, quien es residente de pediatría de segundo año de Universidad Libre, seccional Cali, nos va a enseñar acerca de enfermedad de Chagas. Muchísimas gracias, doctora Adriana, y bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias a usted y a todos. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la enfermedad de Chagas. Entonces, la enfermedad de Chagas es también conocida como la tripanosomiasis americana. Se considera pues que esta es una enfermedad parasitaria hística y hemática que es producida por un parásito protozoario denominado Trypanosoma cruzi. Realmente esta es una enfermedad multisistémica, va a tener compromiso principalmente de órganos como corazón, cerebro y también intestino, y es producida o transmitida por un vector. Generalmente son por insectos hematófagos. Se describió, o sea, una enfermedad que se describió por primera vez en 1909 por un médico llamado Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Lo que hizo fue aislar, cultivar al parásito, y lo que hizo fue reproducir la infección en mamíferos, y estudió el comportamiento de la enfermedad pues en estos mamíferos, aunque ya hay datos de que en momias aproximadamente 4.000 años antes de Cristo se han aislado también este parásito. Se considera pues que la tripanosomiasis es una zoonosis compleja, va a tener o va a tener pues la integración de especies de invertebrados, en este caso su vector, que son sus triatóminos, y también sus vertebrados. Dentro de estos vertebrados se incluyen, por ejemplo, los mamíferos silvestres, se incluye también los mamíferos pues peridomésticos y los domésticos, que también pues va a incluir lo que son los humanos. Y dado pues la importante carga patológica que tiene esta carga patológica y su cronicidad pues prolongada, es considerada pues una enfermedad parasitaria con pues mayor carga económica en Latinoamérica. Esta es una infección que se va a localizar principalmente en América, desde el sur de los Estados Unidos hasta a Argentina y hasta Chile, y eso se debe pues principalmente a la pobreza y al hacinamiento que pues propician la colonización y la dispersión de este vector. Es una, como le digo, es una infección que va a estar en América principalmente, pero que debido a los movimientos poblacionales o debido a la migración de muchas personas la han convertido en una patología de carácter mundial. Se estima, o la OMS estima, que aproximadamente entre 16 a 18 millones de personas se están infectadas, y aproximadamente 100 millones de personas están en riesgo de padecer pues esta enfermedad. En aquellos países donde la enfermedad no es endémica, se considera como tal una enfermedad emergente, y esta la encontramos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como Canadá. Es emergente también en España, Portugal, Australia también. Y se considera de que en aquellas pacientes gestantes que están infectadas van a transmitir la infección al feto por vía transplacentaria en un 10.5% de los casos. En Colombia se considera que es una enfermedad endémica. Se ha detectado casos a nivel de lo largo del Valle del Río Magdalena, de la región del Catatumbo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, también de la serranía de la Macarena, y se ha evidenciado que esta es una patología con mayor endemia en unos departamentos específicos. Encontramos Santander, norte de Santander, Dinamarca, Boyacá, Casanare, Arauca, y también se ha encontrado recientemente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene una prevalencia aproximadamente entre 700 y 1.200.000 de habitantes infectados, y tiene aproximadamente 8 millones de individuos en riesgo de adquirir infección, precisamente por las condiciones que viven, pues dado que los vectores les gusta vivir en aquellas paredes agrietadas, por ejemplo, paredes de barro, o también en techos de pajas. Entonces la convierten pues en factores de riesgo para esta enfermedad. El Chagas agudo, en ese periodo epidemiológico del 2021, se habían notificado 204 casos. De estos casos, solamente habían confirmado 27, probables 32, y descartaron 143
145 casos. En los departamentos que, pues con casos confirmados, encontramos Cesar, Antioquia, Boyacá, Casanare, Arauca, encontramos también Caquetá y Guaviare. Dentro de las variables demográficas importantes, los pacientes menos de 18 años fueron 26 pacientes, perdón, y el sexo que predominó dentro de esas variables demográficas fueron los hombres con un 62%, y el área de procedencia que pues tuvo mayor compromiso fue el área o la cabecera municipal con el 61% de los casos. En el primer periodo pues, epidemiológico de este año solamente se han notificado 9 casos. De estos 9 casos se han descartado todos en su totalidad. Entonces, la etiología, ya como lo dije, este es ocasionado por un protozoario unicelular polimórfico denominado Trypanosoma cruzi, que viene de la familia Trypanosomatidae. Este es un parásito que va a tener una organela llamada kinetoplasto, que se va a encontrar pues en la mitocondria y tiene una ubicación pues subterminal en el extremo posterior. Entonces, este es un parásito que se va a encontrar principalmente o va a circular principalmente en lo que son los armadillos, en los marsupiales, en los roedores, murciélagos, primates, pues también en el humano, perro, gatos, pero también se va a encontrar en su vector natural, que son vectores intradomiciliarios como el chinche besador o la avechuga o también denominado pito. Y este vector, pues precisamente es un triatómino, es un artrópodo hematófago, se proviene de la familia Reduvidae, que es conocido pues aquí en Colombia como pito, pero que en otros lugares tiene otras denominaciones como chinche besador, vinchuda, chinche salvaje, y como pues estaba comentando, habitan en las grietas o los huecos de edificaciones mal construidas en las zonas rurales y en urbanas, y pues es un artrópodo que se va a alimentar principalmente de las personas y lo hacen principalmente cuando éstas duermen. Entonces existen varios mecanismos de transmisión. El mecanismo principal de transmisión en algunos países va a determinar si estos son endémicos o si no son endémicos. Entonces el principal mecanismo de transmisión en aquellos países o en aquellas áreas que son endémicas están mediados por lo que son los vectores, los triatóminos, y en aquellos áreas o países donde no son endémicos, pues va a estar, pues el mecanismo de transmisión va a ser otro, como por ejemplo transfusiones de sangre, trasplante de órganos, ingestión oral, accidentes de laboratorio. También va a ser transmitido verticalmente de madre a hijo y de agujas intravenosas compartidas. Entonces, dentro de los mecanismos de acción, pues la transmisión vectorial, pues esa es la contaminación de la piel y mucosas con heces de triatóminos que pues han infectado y que al picar van a defecar sobre el huésped, pues dejando los tripomastigotes metacíclicos, que estas son la fase infectante de este parásito. Entonces, los tripomastigotes lo que van a hacer es que van a ingresar a la piel por las úlceras que presentan. Estas úlceras o estas lesiones de la piel pueden ser secundarias a rascado por la misma picadura pues de este vector. Entonces, pues ya va a tener pues contacto con las conjuntivas oculares, o puede ser porque hay penetración de este parásito cuando el insecto lo que hace es rasgar o lesionar también la piel. Entonces se hace pues invasión local como tal en la piel, luego pasa a lo que es la circulación y ahí se va a distribuir o va a invadir otros tejidos, como por ejemplo los ganglios, vaso, también va a haber compromiso de músculo estriado, va a haber compromiso también de intestino, corazón y cerebro. Dentro de la transmisión oral, esta se va a dar pues por consumo de alimentos o bebidas que han sido contaminados con heces de triatóminos infectados, o también va a ser dado por contaminación con utensilios o a la manipulación pues, de cadáveres de mamíferos infectados. Entonces, una vez es ingerido pues este parásito, ellos van a tener unos mecanismos de resistencia pues para evitar la proteólisis a nivel del estómago. Ellos poseen unas proteínas que hacen que pues se resista a su degradación y que estas a su vez se adhieran a nivel de la mucosa del estómago, penetren y lleguen así pues a la circulación. Entonces, cuando sospecha transmisión oral,
cuando, por ejemplo, cuando hay presencia simultánea de 2 o más casos agudos confirmados, o por nexo epidemiológico entre ellos, o por cuadro clínico severo, o porque hay ausencia de triatóminos pues, en el domicilio o en el peridomicilio pues, del paciente. Otros mecanismos de transmisión, pues, pues se da por transfusiones sanguíneas, cuando hay presencia de los tricomátigos vivos e infectantes en la sangre proveniente de donantes pues procedente de zonas endémicas, transmisión vertical, cuando hay paso pues del parásito a través de la placenta hacia el feto, y otras transmisiones, pues la transmisión accidental por función, otro tipo de contacto pues con material contaminado con el parásito, o por transmisión también de la leche materna. Entonces, dentro del ciclo de vida se va en 2 etapas. Uno, que es la etapa donde se va a producir la replicación en su vector, y el otro que es en el ser humano. Entonces, en el vector, ¿qué sucede? Este lo que va a hacer es que va a ingerir sangre contaminada pues de los tripomastigotes. Entonces, al ingerir, estos van a pasar a lo que es el intestino medio. Entonces, al intestino medio, estos tripomastigotes lo que van a hacer es que se van a convertir en epimastigote, van a comenzar el proceso replicativo. Entonces, una vez estos pues terminen el proceso replicativo, van a pasar al intestino posterior. En el intestino posterior se van a convertir nuevamente en tripomastigotes, y aquí van a ser pues excretados por las heces de su vector. Entonces, una vez excretado pues por las heces, pasan, bueno, llegan, llegan pues al huésped, que en este caso pues es el humano, invaden el tejido, llegan pues a las células nucleadas. En estas células nucleadas lo que van a hacer es que van a comenzar su proceso replicativo, y al hacer esto se van a convertir o pues, se van a diferenciar en amastigotes. Entonces, amastigotes se replican, y esa replicación hace de que nuevamente, bueno, cuando termine la replicación, se convierten o se diferencian nuevamente en tripomastigotes, y estos tripomastigotes lo que van a hacer es que van a romper esta célula nucleada, y van a comenzar como tal el proceso pues invasivo en todos los tejidos. Entonces comienzan a circular por todos los órganos, e ingresan nuevamente a otras células, pues a otras células nucleadas, y comienzan nuevamente el proceso replicativo. Conversión o diferenciación en amastigotes, replicación, nuevamente diferenciación en tripomastigotes, y comienzan el proceso de invasivo. Entonces, dentro de la diversidad genética que presenta estos pacientes, se van a dividir en 2 linajes. Pues se van a dividir en 2 linajes, uno tipo 1 y el tipo 2. El linaje, pues realmente se ha considerado que o esta división de los linajes se debe más que todo al tropismo celular que tiene el parásito por los hospederos. Entonces, el tipo 1 va a tener afinidad hacia los tejidos del corazón, del músculo esquelético y el del recto. Y el tipo 2 va a tener mayor afinidad entre el hígado y el vaso, y esto es lo que va como a diferenciar las manifestaciones clínicas que presentan muchas veces los pacientes. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener una fase aguda de la enfermedad, y vamos a tener unas manifestaciones en la fase crónica de la enfermedad. La fase aguda se va a caracterizar porque es un proceso febril infeccioso, y va a cursar con parasitemia. La fase aguda, que puede durar más o menos un promedio entre 12 semanas, con un pico más o menos entre 8 a 10 semanas, pero puede durar hasta 84 días, tiene un periodo de incubación de más o menos de 7 a 14 días, es de fácil detección porque pues son pacientes que van a cursar con importante parasitemia, y pues está dado en el periodo febril. Entonces, cuando esos pacientes no son tratados en forma aguda, van a progresar o van a evolucionar, llegando pues a una fase crónica de la enfermedad. Entonces, en esa fase crónica de la enfermedad existen como unas vías por el cual el paciente puede cursar. Una es o las formas en que los pacientes pueden cursar. Una forma es la sintomática o la latente, también denominada indeterminada, pero unos pacientes van a cursar con complicaciones más graves. Pueden tener compromiso cardíaco o pueden tener compromiso digestivo, más o menos entre un 20 y un 30% de los casos. Esta fase crónica puede durar aproximadamente entre 10 y 30 años, y pues si es de difícil detección, porque pues ya no va a haber una parasitemia importante pues
como tal. Entonces, las características clínicas de la fase aguda. Entonces, es un parásito que va a circular en la sangre pues, en cantidad detectable. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad febril pueden persistir hasta 12 semanas. Los signos y los síntomas pueden desaparecer espontáneamente, pueden evolucionar a fase crónica o progresar a forma aguda grave, que es la miocarditis asociada pues, a este proceso infeccioso. Está el periodo de incubación que puede ser variable, dura más o menos una semana, puede presentarse en cualquier edad, pero en aquellos pacientes menores de 2 años realmente son los que tienen mayor complicaciones y puede pasar inadvertida. Realmente se puede diagnosticar hasta el 1 o 2% de los casos. Entonces, existen como 2 características clínicas de esta fase aguda y este está dado más que todo por la invasión que tiene el parásito en el tejido por donde ingresa. Entonces vamos a tener 2 signos, uno que es el signo de Romaña. El signo de Romaña pues es la penetración del parásito en la conjuntiva ocular. Esto va dado por edema que puede ser bilateral o unilateral, que va a ser pues elástico, va a ser indoloro, puede estar acompañado de una coloración roja violácea, puede tener congestión conjuntival o puede tener pues inflamación de los ganglios linfáticos satélites que pueden ser preauriculares, parótidos o submaxilares, y que esta es una fase que se autolimita y puede durar aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Encontramos otro que es el chagoma. El chagoma pues es un nódulo subcutáneo que va a ser redondo, que va a estar pues eritematoso, que puede ser duro, indoloro y que ese pues también pues como el signo de Romaña también los pacientes cursan con adenopatías y pueden cursar con cuadro febril. Entonces, ellos pues van a tener pues otras manifestaciones clínicas en la fase aguda, pero esas manifestaciones suelen ser leves, suelen ser inespecíficas y muchas veces se pueden autolimitar. Entonces, pueden cursar con mialgia, con cefalea, con anorexia, fatiga, pueden cursar con fiebre. Esta fiebre tiene un promedio aproximadamente 4 a 5 semanas, pueden cursar con hepatomegalia, con edema, linfadenopatías, erupción morbidiforme, y en casos severos de la enfermedad realmente van a tener compromiso miocárdico y muchas veces van a tener compromiso cerebral, pues con una miocarditis con una meningoencefalitis. Entonces, dentro del compromiso cardíaco agudo que presentan estos pacientes, pueden ser compromiso a nivel de la conducción o a nivel del ritmo cardíaco. Entonces, cursan con miocarditis que se pueden presentar con o sin manifestaciones de compromiso cardíaco. Entonces ellos van a tener alteraciones a nivel del electrocardiograma, se pueden encontrar con unos datos característicos como prolongación del PR, puede haber también prolongación del intervalo T, puede haber cambios en la morfología también de la onda T, disminución del voltaje también del QRS, extracístoles ventriculares o bloqueo pues también de rama derecha. En cuanto a su parte morfológica como tal, bueno, en la radiografía se puede ver una imagen que puede estar aumentada de tamaño, sobre todo que va a predominar el ventrículo izquierdo en un 85% de los casos. Pueden cursar también con signos de pericarditis, con derrame pericárdico, que muchas veces pueden llevar a este paciente pues, a un taponamiento cardíaco y que puede progresar también pues, a una falla cardíaca en esa fase aguda. Dentro de la fase crónica, esta pues va a iniciar cuando la infección se hace persistente y resuelve pues episodio agudo clínicamente. Pues como lo dije previamente, es una fase que puede durar hasta 10, 30 años y va a tener una forma. Entonces, la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 70% de los pacientes no van a tener ningún compromiso de órgano y van a cursar con la forma indeterminada de la enfermedad, pero en un 20 o un 30% de los casos pueden progresar una falla en algún órgano, que puede ser pues uno de los órganos pues, comprometidos en esa fase crónica es el corazón y es también el sistema gastrointestinal. Entonces, la forma cardíaca en la fase crónica de la enfermedad, entonces ellos pueden progresar a una miocardiopatía dilatada y pueden llegar a ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, estos pacientes van a tener alteraciones a nivel de ritmo cardíaco,
Pueden presentar pues extracístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación auricular, arritmias, pueden cursar también con bloqueo de rama derecha o bloqueo fascicular anterior izquierda. También van a cursar con anormalidades miocárdicas, ya sea segmentaria o ya sea un compromiso pues global como tal. Van a cursar con pues dilatación miocárdica y van a tener ingurgitación también tricuspidio. Son pacientes que van a cursar también con tromboembolismo. Realmente este tromboembolismo es el que mayor afecta y el que mayor morbilidad tiene cuando aparece pues esa forma cardíaca. Entonces, y también vamos a encontrar la formación del neurisma, que pueden, pues en la mayoría de las ocasiones se forman en el ventrículo izquierdo, pero pueden cursar con otro o pueden aparecer pues en otros segmentos del corazón. Esas son las clasificaciones de la miocardiopatía chagásica, que va a tener en cuenta si el paciente tiene unos síntomas, si tiene alteraciones a nivel del electrocardiograma, si tiene alteraciones a nivel del tamaño del corazón, cómo se encuentra su funcionalidad, si se encuentran o movimientos anormales del ventrículo izquierdo o si tiene una función autónoma. Entonces, de acuerdo a las características clínicas que el paciente presente, entonces se van a clasificar en estadios, en estadio 1A, 1B, 2E y 3. Entonces, dentro de la fase digestiva de la enfermedad, realmente esta es muy poco frecuente, es más frecuente la fase cardíaca y sobre todo aquí en Colombia no existen pues muy pocos casos de pacientes con compromiso pues gastrointestinales. Entonces son pacientes que van a afectar pues las vísceras huecas como por ejemplo el esófago o el colon y que ese daño que se produce tanto en el esófago como el colon está relacionado con alteraciones a nivel de las neuronas intramurales. Entonces, a nivel del esófago, ellos pueden presentar alteraciones a nivel de la motilidad, pueden presentar acalasia leve o pueden presentar macroesófago grave, pues evolucionar a un macroesófago grave. Dentro de los síntomas que estos pacientes presentan incluyen pues disfagias o inofagias, reflujos, pueden perder peso, pueden presentar tos o regurgitaciones. Y a nivel del colon, realmente el compromiso está dado más que todo por un megacolon, que está pues el síntoma principal, el estreñimiento prolongado que van a tener esos pacientes. Entonces, ese estreñimiento va a dar lugar a que se formen fecalomas, a que se formen vólvulos, procesos obstructivos también, o muchas veces la complicación pues, más grave que se puede presentar es la isquemia intestinal en estos pacientes. Entonces encontramos la forma indeterminada. La forma indeterminada pues va a suceder la forma pues, aguda de la enfermedad. Esta va a padecer más o menos entre 8 a 10 semanas después de la infección y puede durar también entre 10 y 50 años. Son pacientes que no van a tener ninguna manifestación clínica, no va a tener alteraciones a nivel del electrocardiograma ni a nivel de la radiografía de tórax. Pueden cursar con serologías positivas cuando cursen con parasitemias muy bajas y estas formas indeterminadas pueden, sí, en algún momento evolucionar a la forma crónica de la enfermedad con lesiones cardíacas en un 27%, lesiones digestivas en un 6% y puede tener pues evolución a compromiso del sistema nervioso central en un 3%. Pero por lo regular esta forma indeterminada de los pacientes, pues por lo regular en un 80 o un 70% de los pacientes se quedan en esta forma indeterminada y no van a tener ningún tipo de alteraciones en los órganos. Entonces, dentro de las pues, manifestaciones clínicas de la enfermedad congénita, esta se puede transmitir en cualquier momento del embarazo, pues en los recién nacidos pueden cursar con formas asintomáticas o también pueden cursar con formas leves de la enfermedad. Entonces, pueden cursar con presentar pues bajo peso, pueden ser prematuros y que pueden tener hepatosplenomegalia, pueden cursar con fiebre, con anemia, con ictericia, con edema, dificultad respiratoria, pueden tener hasta miocarditis o meningoencefalitis. Y también cuando tienen compromiso cardíaco, pues van a tener taquicardia como manifestación pues, de la miocarditis aguda
Van a tener también alteraciones electrocardiográficas, pueden mostrar pues cambios en la onda T, segmento ST, o la reducción del voltaje del complejo QRS, y se considera que es la causa importante de muerte en menores de 1 año de edad cuando se presenta la enfermedad pues, y tienen compromiso del sistema nervioso central. Pues existen varios métodos de diagnóstico, encontramos unos métodos pues directos, unos métodos indirectos, y encontramos también pues el diagnóstico serológico. Entonces, dentro de los métodos directos, estos se caracterizan porque van a detectar el parásito mediante pues, la observación directa, están indicados realmente pues, en la fase aguda de la enfermedad, y dentro de los métodos que se van a encontrar aquí pues está la detección del tripanosoma pues, en fresco, el método de concentración y el método también de gota gruesa. Dentro de los métodos indirectos se puede presentar o sea, se puede solicitar en la fase aguda como en la fase crónica de de la enfermedad, y se ha visto que es de poca utilidad en la práctica debido a que si presentan una serología que va a ser positiva, esta ya me va a indicar que el paciente está cursando con la enfermedad y no necesitaría pues de estos métodos indirectos para su diagnóstico. En estos se incluye lo que es el senodiagnóstico, se incluye lo que es el hemocultivo y la PCR. Y ya el diagnóstico serológico, pues es la detección de IgG e IgM, pues de este parásito. Entonces, dentro de los métodos indirectos encontramos la detección de los trypanosomas en fresco. Es la primera alternativa pues del diagnóstico, es rápida, es simple, pues es costo efectiva y tiene pues más sensibilidad que el extendido, y lo que me va a determinar la motilidad pues, del parásito como tal. Y pues este es un método que se debería utilizar sobre todo cuando el paciente está cursando con un cuadro febril en el momento de la toma. Otros métodos indirectos encontramos el método de concentración. Este es un método pues, que se va a dividir dependiendo de qué se está buscando. Entonces están los métodos de, pues si tiene una mayor sensibilidad, está recomendado cuando el examen directo en fresco da negativo y el paciente tiene una alta sospecha de presentar pues la enfermedad. Es pues el método de elección en la fase aguda ante la presencia de síntomas por más de 30 días. Entonces aquí vamos a encontrar el método del microhematocrito, vamos a encontrar el método del creme leucocitario y del stroke. Entonces, dependiendo de qué se busca, entonces asimismo se solicita el examen. Dentro de los otros métodos indirectos encontramos pues la gota gruesa del extendido. Realmente esto tiene una sensibilidad muy inferior a diferencia pues sí, de los otros métodos directos, y lo que me va a comprobar es la característica morfológica pues del parásito. Dentro de los métodos indirectos, esos tienen unas indicaciones muy especiales. No a todos los pacientes se les solicita estos métodos para el diagnóstico. Entonces, indicaciones, necesidad de confirmación de casos negativos en métodos directos, pacientes crónicos inmunosuprimidos en riesgo o que tengan sospecha de reactivación de la enfermedad, o pacientes, bueno, recién nacidos con madre que tengan pues la enfermedad con cuadro compatible, que tengan pruebas directas negativas, o casos crónicos con serología que sean discordantes o que estas no sean conclusivas y que pues tenga relevancia clínica el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, dentro de estos métodos encontramos el hemocultivo, que tiene una sensibilidad semejante a la del senodiagnóstico. El tiempo en el que normalmente el hemocultivo se positiviza más o menos entre 30 y 60 días. Otro método indirecto es la reacción de cadena polimerasa, la PCR, lo que me hace pues, la amplificación de fragmentos de los microcírculos del ADN del parásito. Estas también se me va a positivizar en la fase crónica y es semejante pues, al senodiagnóstico y al hemocultivo. Entonces, la PCR se debe solicitar en aquellos casos en que en los casos en los casos agudos negativos e inmunosuprimidos, o en aquellos recién nacidos con madres ya gásicas, o en aquellos casos crónicos con serologías que sean discordantes. Y el senodiagnóstico se utiliza pues el triatomino, que es el vector,
como medio de reproducción de los parásitos presentes pues en la sangre. Luego lo que se hace con este vector es que, bueno, luego que tome la sangre, se examina pues el intestino de este en búsqueda de, de los epimastigotes o de los tripomastigotes metacíclicos. El diagnóstico pues, serológico es la detección de los anticuerpos IgG y IgM. Los IgG pues, se van a hacer diagnósticos de la forma crónica de la enfermedad y se debe detectar al menos 2 técnicas serológicas diferentes pues para la titulación de los anticuerpos. Entonces se podría utilizar ELISA, se podría utilizar inmunofluorescencia indirecta o se podría utilizar hematoaglutinación indirecta. Y pues la detección de los anticuerpos IgM pues es utilidad diagnóstica en los casos agudos. Entonces, así, aquí encontramos el algoritmo para el diagnóstico de eso. Entonces, encontramos de que existe, existe un paciente que tiene clínica sugestiva de infección más la epidemiología como tal. Entonces, se podría solicitar la serología o se podría solicitar el examen fresco. Serología, entonces, la IgG. La IgG pues, se puede solicitar, como les dije, por ELISA. Entonces, si sale negativo, me va a descartar la enfermedad. Si la ELISA me sale positiva, entonces yo tengo que confirmar esta serología con otra, pero con otro método. Con otro método, el otro método puede ser una inmunofluorescencia indirecta. Entonces, se puede soltar la serología, entonces se confirma con 3 o con más diluciones. Entonces, si esa nueva serología, pero por la influorescencia indirecta, me sale negativo, entonces lo que debemos hacer es que se debe solicitar una nueva IgG a los 21 días y que esta IgG, pues a los 21 días tiene que mostrar un aumento de anticuerpos. Entonces, si no muestra un aumento de los anticuerpos, se considera que es negativa, y si hay un aumento pues, de los anticuerpos, se considera que es positiva y me confirma el diagnóstico. Entonces, cuando es negativa, yo tengo que pasar a otros medios a otros medios de diagnóstico. Encontramos pues el hemocultivo o el seno diagnóstico. En eso, si es negativo, o sea, lo solicitamos, si es negativo me descarta la patología, y si es positivo me confirma la patología. Lo mismo sucede cuando un examen en fresco. Si es positivo, pues me confirma la enfermedad, pero si es negativo yo tengo que repetir nuevamente la prueba. Entonces, después de repetir la prueba por 3 días, se podría utilizar métodos de concentración. Si los métodos de concentración son positivos, entonces me confirma la enfermedad, pero si son negativos, se debe solicitar estos métodos de concentración en días sucesivos. Si son negativos, entonces aquí yo tendría que solicitar un hemocultivo o solicitar un seno diagnóstico, y lo mismo, si es negativo me descarta el caso, o si es positivo me lo confirma. En la fase crónica de la enfermedad se deben de solicitar pues la serología. En la primera prueba, pues por ELISA. Si me sale negativa, me descarta el caso. Si me sale positiva, yo tengo que confirmar esto con una segunda prueba, pero con un método diferente. Entonces, si es reactivo, lo mismo como una inmunofluorescencia. Entonces, si es reactivo, me confirma el caso. Si no es reactivo, yo tengo que solicitar una tercera muestra, o tengo que solicitar tengo que solicitar un antígeno diferente. Si es negativo, me descarta el caso. Si es positivo, pues me confirma el caso. Y dentro de la infección congénita, entonces la madre, si se conoce o se detecta que la madre pues tiene la enfermedad durante el embarazo, entonces yo tengo que hacer la confirmación con pruebas serológicas convencionales y por ELISA. Entonces, si es positivo, pues se tiene que hacer acompañamiento del embarazo y de la condición clínica derivada pues del compromiso cardíaco. Se tiene que solicitar pues el electrocardiograma, ecocardiografía con Doppler, pues mirar si no hay trastornos de la conducción, arritmia, mirar si no hay alteraciones a nivel morfológica como tal. Y en este caso realmente es vigilancia, porque están contraindicados los medicamentos contra el Chaga pues en mujeres embarazadas. Cuando nace pues el bebé, ya se solicita pues estudios de infección para el recién nacido.
Entonces, en el recién nacido que se sospecha pues Chagas congénito, yo tengo que solicitar exámenes directos y de concentración. Entonces, si me sale positivo, me confirma pues la infección congénita y tengo que iniciar pues el tratamiento. Si me sale negativo, yo tengo que hacer exámenes directos y de concentración. Si me sale positivo, pues me confirma la enfermedad. Si me sale negativo, entonces yo tengo que hacer unas series, pues un control serológico en estos pacientes, más o menos hasta el sexto al noveno mes. Y pues si me salen negativos en estos controles, se descarta la patología, pero si me llega a salir positivo en algún momento, se confirma esto. Entonces, en cuanto a la tamización y la detección de casos, tenemos que tener primero un paciente que sea procedente pues, del área endémica y que tenga al menos dos de los siguientes características para solicitar un estudio serológico pues, de enfermedad de Chagas. Entonces, dos de estos, entonces tiene que haber reconocimiento de convivencia con el vector, tiene que haber vivido en una vivienda chagásica, es decir, que tenga un techo de palma y paredes o piso de barro y que esté por zonas por debajo de 2.000 metros cuadrados, que tenga un antecedente familiar en primer grado, serología positiva o enfermedad de Chagas. Dentro del tratamiento, lo que se considera es que se tiene que hacer el uso pues, de medicamentos de acción tripanosomidas con objetivo precisamente de curar la enfermedad. Dentro de la fase aguda siempre está indicado, perdón, estos medicamentos se considera que es una urgencia médica y dentro de la fase crónica realmente está indicado el tratamiento en algunos casos, sobre todo cuando todavía no hay compromiso a nivel cardíaco ni compromiso a nivel gastrointestinal. Ya cuando hay compromiso cardíaco realmente ya no está indicado como tal los medicamentos, sino el tratamiento como tal de la falla cardíaca o de la alteración que presente pues, el paciente. La indicación de inicio del tratamiento, pues todos los pacientes que estén cursando con la forma o la fase aguda de la enfermedad, pacientes con infecciones congénitas, pacientes menores de 18 años en fase crónica, independientemente en qué forma clínica se encuentran, pacientes en enfermedad crónica que tengan reactivación de la infección pues debido a la inmunosupresión o que haya exposición accidental a materiales contenidos de formas vivas con el parásito. Y como les decía, realmente el tratamiento no está indicado cuando se encuentra pues, en fases avanzadas de la cardiopatía. Entonces, los tratamientos encontramos realmente dos aprobados para el uso de enfermedad de Chagas. El primero es el benzidazol. Está derivado del nitroimidazólico. Esto lo que me va a hacer es que me va a generar pues, especies radicales libres en condiciones aerobias y anaerobias pues, en el parásito para producir su muerte. Este está indicado como primera línea de tratamiento debido a que tiene menos efectos adversos y es más seguro y es más eficaz su uso. Se puede utilizar a dosis de 5 a 10 miligramos por kilo día, que este se tiene que dividir más o menos entre 12 o cada 8 horas y el tratamiento realmente dura 60 días. Dentro de los efectos adversos que tiene este medicamento, puede generar náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, dermatitis, depresión medular y también puede generar neuropatía periférica. El otro medicamento aprobado para la enfermedad de Chagas encontramos el nifurtimox. Este es un medicamento que me va a producir aniones superóxidos y que me va a producir la ruptura de doble cadena del ADN pues, del parásito a través de la formación de metabolitos radicales para producir pues, muerte del parásito. Se utiliza dosis de 10 miligramos kilo día y el tratamiento también es por 60 días. Efectos adversos que se pueden presentar en mayor proporción se presentan en está la anorexia, pérdida de peso significativa, náuseas, vómitos y van a tener también efectos neuropsicológicos como irritabilidad, insomnio, pacientes pueden cursar con desorientación o temblores. Se ha determinado que el inicio paulatino del medicamento va a aliviar o va a disminuir el riesgo de presentar eventos adversos. Entonces,
el aumento paulatino de este medicamento tiene que ser el primer día, un cuarto de la dosis óptima. Al segundo y tercer día, la mitad de la dosis óptima, y a partir del cuarto día ya se utiliza como tal la dosis que requiere pues, el paciente. El seguimiento, cuando se está en tratamiento, realmente se considera que debe ser semanal. La idea o el objetivo de su tratamiento es buscar signos de tolerancia pues, a la medicación. Se tiene que realizar previo al tratamiento a los 20 días, y una vez finalizado el tratamiento, laboratorios para determinar si hubo o no compromiso de órgano, pues por uso de estos. Se tiene que entonces solicitar cuadros hemáticos con recuento de plaqueta, función renal, función hepática, y se recomienda pues la suspensión de bebidas alcohólicas pues en estos pacientes. Dentro de los tratamientos de los casos especiales encontramos la infección congénita. Si se llega a confirmar pues infección congénita y hay indicación de, pues, del inicio de estos medicamentos, entonces se puede utilizar el benzodiazol o se puede utilizar el Nifortimod a 5 miligramos por kilo día, dosis progresivas, en pacientes que presentan reactivación por inmunosupresión. Entonces se debe hacer tratamiento también de estos por 60 días, dependiendo si hay mejoría o no. Puede ser necesario extenderlo hasta los 90 días. Si se está cursando con una infección accidental, entonces se deben de tomar pruebas serológicas antes de iniciar el tratamiento, y se debe de iniciar el benzodiazol de 7 a 10 miligramos por kilo día durante 10 días. Entonces, si se sospecha que hay una alta carga postparasitaria, el tratamiento puede durar hasta 30 días. Si hay contacto con sangre de pacientes en fase crónica, se considera que pues, no requieren tratamiento, pues porque la parasitemia en estos pacientes realmente es baja. Entonces, dentro del tratamiento de la forma cardíaca, el tratamiento es más enfocado a los síntomas y a las alteraciones que presenta el paciente. Entonces, tenemos un paciente que es seropositivo, que tiene sintomatología cardiovascular y que tiene alteraciones del electro, entonces se debe de solicitar valoración por cardiología para estratificar el riesgo de este paciente, solicitar un ecocardiograma y un Holter. Entonces, ¿qué me va a hacer pronóstico cuando se producen alteraciones cardíacas de esta enfermedad? Que hayan alteraciones a nivel de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Pacientes que tengan alteraciones de función de pues tienen pues mal pronóstico. Entonces, el manejo de la falla cardíaca y la clasificación de esta también se va a hacer de acuerdo al colegio pues se va a hacer de acuerdo pues a la AJA. Entonces, si tienen insuficiencia cardíaca, el objetivo es reducir los síntomas, retardar pues la remodelación ventricular, disminuir la función pues ventricular y prolongar pues la vida en estos pacientes. Entonces, si aquellos pacientes presentan arritmias, por ejemplo, arritmias ventriculares que me van a generar pues inestabilidad hemodinámica en esos pacientes, en esto pues es indicativo el uso pues de cardiofibrilador. Dentro de la forma digestiva, se tienen que solicitar estudios de extensión, sobre todo buscando intencionadamente megaesófago o megacolon, pues en estos pacientes se tiene que hacer diagnóstico radiológico, pero también se recomienda que se tiene que hacer endoscopias digestivas, y el tratamiento como tal es realización de dieta, una correcta pues masticación, evitar alimentos fríos o calientes, medicamentos que van a ayudar pues a relajar el esfínter inferior, como el nifedipino pues sublingual, y en cuando pues hay pues evolución ya como tal el tratamiento pues es quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la evaluación y la respuesta al tratamiento? Entonces, no se utiliza pues el criterio de negativización parasitológica, sino que se utiliza en la negativización, pero serológica. Entonces, estos pacientes tienen que cursar o hay que hacer solicitarle controles serológicos para determinar si ya están negativos o no.
Entonces, resultados negativos en por lo menos 2 reacciones serológicas convencionales consecutivas, ya sea por ELISA o ya sea por inmunofluorescencia, que se tiene que ser realizada de una manera semestral o anualmente. Entonces, cuando uno espera que se negativice pues la serología, entonces infección congénita, 1 año. Personas tratadas en fase aguda, espera que se negativice más o menos entre los 5 y los 7 años. Pacientes crónicos, entre 5 y 10 años. Pacientes que han permanecido infectados por mucho más tiempo, hasta 20 años, se debe de esperar. Entonces, esto era lo que traía para hoy. Muchas gracias. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Una excelente presentación, bastante completa y nos queda a todos muy claro. Muchas gracias, doctora Adriana. Gracias, doctor.